Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a hacer este esquema de la prensa hidráulica para lo que es mecánica y fluidos, y en este sentido pues vamos a usar la librería de TICS. Y aquí tenemos el objetivo donde vamos a llegar a hacer este gráfico. Entonces tenemos aquí en el preámbulo bueno, las partes básicas, pero lo particular es usar librería TICS. En este caso también use TICS Library para la parte de no tener conflictos de idioma, y la parte de Use Package Float para que el gráfico no se vaya a mover. Entonces aquí tengo un esquema, dice ejercicios, bueno, un entorno listado de numeración donde dice sobre el siguiente ejercicio. Entonces aquí yo voy a dar un enter, y entonces aquí le voy a poner un entorno figura. Entonces en toda figura lo que vamos a hacer es que no se vaya a mover. Entonces para eso utilizamos la librería float h. Muy bien. Entonces en la parte, vamos aquí que esta parte esté centrado. Vamos a ponerle centering. Y aquí siguiente, y le vamos a poner el entorno. Ahora sí, el entorno de TICS Picture. Listo. Ya tengo aquí la parte de TICS Picture. Entonces aquí lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Bueno, esto para poder graficar debemos tener que considerar como que esto es un plano cartesiano, pero de pronto vemos toda la hoja en blanco y de pronto nos podemos confundir. Entonces podemos poner como que tuviéramos una hoja cuadriculada. Entonces voy a poner un grid. Entonces voy a poner que se dibuje. Voy a poner ciertos argumentos. Le voy a poner el ancho de la línea. El ancho de la línea que va a ser de 0.1 milímetros. Le voy a poner que sea un gris al 50%. Y ahora sí voy a considerar que mi plano cartesiano va a estar de 0,0. Entonces aquí le aplico el grid, y esta información va a estar hasta, voy a considerar aquí 12 centímetros, que quiero que más o menos esté mi gráfico, 8. Listo, vamos a ver, F5. Listo, ahí tengo mi información, pero como son detalles pequeños, como vimos en la imagen, entonces yo le voy a poner aquí el paso que sea de 0,2, es decir, como viene por defecto en centímetros, va a ser 0.2 centímetros, es decir, 2 milímetros. Listo, ahí ya tengo la información. De pronto le puedo bajar a esto a un 70%. Perdón, a un 20%, perdón, 20%, para que no sea muy fuerte. Eso ahí, solamente que decirlo como líneas auxiliares para poder ubicar. Y esto mismo voy a copiarlo, voy a pegarlo aquí. Es decir, aquí voy a tener que va a ser el mismo ancho, aquí un poquito más fuerte, de pronto unos 60. Y aquí el paso, sí va a ser de 1 centímetro, ¿no? Para tener diferencia de los milímetros y la parte de el centímetro. Entonces al F5. Muy bien. Entonces yo aquí tengo como referencia para ubicarme las coordenadas que tengo que poner para poder graficar. Entonces lo siguiente también, para poderme ayudar, voy a poner un for each, o sea la escala, para poder ubicar cuál es 1, 2, o sea como una parte auxiliar. Pero bueno, lo podía graficar directamente, pero la idea es que este video sirva para aquellas personas que estamos o están iniciando en la parte de TICS. Entonces un plano auxiliar hasta que dominen de pronto ya la ubicación sin necesidad de tener un plano cartesiano o una cuadrícula. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Listo, entonces lo siguiente que voy a tener es un for each que va a ser de 0 a 12. Tengo aquí que pongo un nodo para ver la escala de referencia, le pongo un script size que sea pequeño. Entonces ahora aquí F5. Listo, entonces ahí tengo una numeración para poderme ubicar. Yo incluso lo podría poner aquí que esté en la parte inferior nada más. Vamos a ver que esté en esa dirección. Listo, entonces como para hacerme guía para poderme ubicar. Entonces lo siguiente va a ser lo mismo, pero voy a hacer es decir, voy a reutilizar esta línea. En esta línea voy a reutilizarla y voy a hacer para la escala de la Y. Entonces en este caso va a ser Y. Voy a poner aquí donde estaba, aquí le voy a poner la parte de la Y. Y le voy a poner 0, aquí sería Y, y voy a borrar esta parte del 0 que no iría, aquí iría la Y, pero en este caso iría, ya no voy a poner 0 que tengo de referencia, voy del 1, es decir, voy desde el 1 hasta el 8,
y aquí no va a ser abajo, sino que va a ser la parte izquierda. Listo, F5. Entonces ahí ya tengo para yo hacer referencia a dónde es lo que voy a graficar. Entonces, como tengo la prensa hidráulica como es una U, ¿sí? Entonces eso voy a empezar a graficar. Entonces para eso voy a utilizar lo siguiente, voy a utilizar un comando draw para poder dibujar. Y aquí en las opciones voy a poner como que una línea double, que sea una línea doble. Y voy a utilizar que las esquinas sean redondas. Le voy a decir de pronto aquí que sea unos 0.8 o de pronto 1 milímetro. Listo. Y aquí viene la parte de las coordenadas. Entonces aquí en las coordenadas, como voy a tener un punto aquí 1, 2, 3 y 4, voy a tener 4 coordenadas. Entonces bajar el espacio. Listo. Y al final pues un punto y coma. Entonces yo esto de aquí lo voy a empezar a graficar de pronto a 1 centímetro, ¿sí? A 1 centímetro, a una altura de 5.5. Debo bajar que esté en la coordenada 1, 1. Y le voy a decir también que está en la coordenada de pronto 11,1. Y final va a estar 11,5.5. Vamos a crear la F5. Entonces aquí tengo, ¿sí ven? Ya tengo aquí la U para esta parte. Entonces lo mismo voy a hacer, pero para la U interna. Entonces en este caso voy a cambiar las coordenadas. No va a estar en 1, sino que va a estar de pronto en 2.6. Va a ser un poquito más ancho. A 2.6 en X. Y aquí esto va a estar por aquí. Va a estar de pronto en 8 centímetros quizás. Entonces voy a ponerle aquí. Acá voy a ponerle a unos 8 centímetros. Y esto también voy a poner a unos 8 centímetros. Va aquí la F5. Ya, pero miren, entonces tengo que estar ¿dónde? Tengo que estar a una altura de 2, de Y es 2, entonces Y va a ser 2, Y va a ser 2, listo, de F5, y ahí yo tengo mi información, ¿sí? Entonces a continuación vamos a hacer la línea que va a estar aquí sosteniendo el peso del un lado y del otro lado que vendrían a ser los platos de la prensa hidráulica. Muy bien, entonces aquí voy a hacer un poquito más de espacio, no lo voy a bajar de 12, voy a bajar un poquito de 13, de 13 aquí. Listo, entonces vale aquí acá también la numeración le voy a poner que sea 13. Listo, ahora acá un F5 para que se actualice. Muy bien, entonces aquí le voy a poner que mi gráfico no sea 11 sino que sea a unos 12. Aquí a unos 12 para que sea un poco más espacio. Y aquí un poco también de espacio, 9. Entonces vamos aquí a refrescar. Entonces ahí tengo la información. Entonces lo siguiente que yo voy a hacer es, decía que va a ser los platos de la prensa hidráulica. Entonces voy a poner aquí draw, le voy a poner aquí el ancho de la línea. Voy a poner aquí que sea unos 2 milímetros. Ya, y que sea de un color gris. Y ahora sí voy a hacer las coordenadas, es decir, es una recta, unas coordenadas. Voy a poner punto y coma. Y aquí le voy a poner que va a ser de 1 a una altura, miren, aquí de 5. Y voy a llegar al otro extremo que va a ser de 2.6, a 5. Listo, entonces aquí dale F5 y aquí tengo la información, ya tengo el plato. Entonces voy a hacer el segundo plato que está aquí, el otro extremo, el otro extremo de mayor diámetro. Entonces voy a poner aquí, que en este caso va a ser a unos 9 centímetros y va a llegar a los 12 porque va a la misma altura. Listo, va aquí el F5. Muy bien, entonces aquí lo que voy a hacer es trazar una línea, ¿sí? Que me marque con el que esté el mismo nivel. Entonces para eso yo voy a poner una línea, voy a poner aquí, y esta línea va a ser una línea entrecortada que al inicio no se va a notar porque estamos con la cuadrícula auxiliar
dashed de color también gris, y vamos a poner aquí las coordenadas, va a ser una recta, listo, y esto al final punto y coma. Entonces aquí lo que yo voy a poner es de que empiece de 0.2 a una altura de 5. ¿Sí? Entonces de pronto aquí le voy a poner un poquito más bajo porque lo que gráfico que voy a hacer, entonces aquí voy a ponerle 4.9, porque lo que siente que voy a hacer, yo voy a hacer en la coordenada 5, y como se estira el ancho de la línea, no se va a notar el peso que vamos a poner ahí, 4.9. Entonces aquí le vamos a poner también 4.9, y esto va a llegar hasta 12.8, coma, aquí se borra un paréntesis, y esto coma a la misma altura de 4.9. Listo, ahora aquí F5. A ver, aquí, ahí estamos. Siempre hay que chequear de pronto algún paréntesis, una información, y listo. Entonces miren, aquí tenemos nuestra isolínea que nos va a decir que aquí está en equilibrio. Entonces lo siguiente que vamos a hacer va a ser graficar en la parte de la estructura del peso. Entonces vamos aquí a utilizar la opción de dibujar. Vamos aquí que sea rounded corners, es decir, que tenga aquí una curvatura en las esquinas de pronto de 0.7 milímetros, y le vamos a decir que esto se sombree, es un relleno de un gris al 50. Entonces aquí empezamos, voy a empezar aquí como si estuviera aquí en el centro, ¿sí? En el centro, es decir, aquí voy a poner que tengo aquí, ¿cuánto tengo aquí? Tengo espacio, de acuerdo a la escala que está aquí, tengo 1,6, pero estoy empezando a graficar desde el origen, entonces voy a tener ¿cuánto? 1,6, la mitad 8, y tengo un centímetro, 1.8, ¿no? Entonces voy a empezar a graficar desde el centro, 1.8, 5, es decir, estoy aquí en el centro. Entonces ahí yo empiezo a abrir el espacio, y entonces yo voy a decir que esto va a estar a 2.4, y esto va a estar a 5. Entonces sigo graficando el peso que va a poner ahí, está a un x2.4, y le voy a poner esto que está a 6.2. voy aquí a poner una vez el punto y coma para no olvidarme, y vamos a ver cómo se está graficando, ¿ya? ¿Sí ven? Entonces aquí yo estoy empezando a construir el peso que voy a tener aquí en un extremo. Listo. Listo, entonces ya tenemos aquí un poco avanzado, pero para ganar un poquito de tiempo voy aquí a pegar la información completa a las coordenadas. Entonces, para que vean, es decir, hacer un recorrido de esquina a esquina la figura que quiero formar hasta llegar nuevamente al centro. Entonces voy aquí a darle F5, y yo aquí ya tengo prácticamente el peso. Entonces lo mismo voy a hacer en la parte inferior, voy a poner el peso de la parte de acá, siempre guiándome desde que estoy yo aquí en el origen. Es decir, yo tendría que tener que aquí yo voy a estar donde voy a estar en 10.5. En 10.5 comienzo el dibujo, subo, doy la vuelta, doy dando la forma y recorro esto, ¿no? Entonces eso también lo voy a pegar de una vez para ganar un poquito de tiempo. Entonces aquí, como comentaba, voy a pegar esta información, voy a actualizar. Entonces yo tengo aquí las coordenadas. Acá igualmente parto de aquí del centro 10.5 a la altura de 5, voy a 11.4, ¿sí? Me dirijo hasta una altura de 11.4, 6.2, y voy recorriendo todas estas esquinas. Y la parte de tener el argumento de rounded corners es para que no sea totalmente cuadrado, sino que de las esquinas un poquito curvadas. Listo. Entonces lo siguiente, pues como cada uno de los objetos que están aquí están haciendo o tienen su peso, entonces aquí se va a graficar la parte de la fuerza. Entonces para eso voy a tener lo siguiente. Entonces lo siguiente lo que voy a dibujar es decir, una flecha de color azul que va hacia abajo y que tenga el rótulo, y acá una flecha que va hacia arriba, es decir, esto hace fuerza, eso se transmite de acuerdo al principio de Pascal, y esto va a empujar y va a subir este cuerpo que está acá. Entonces también, para ganar un poquito de tiempo, dentro de esto de aquí, y explico la parte de los comandos, voy a pegarlos también.
Muy bien, listo. Entonces yo aquí ya he procedido a pegar, sino que está comentado para ir haciendo poco a poco el proceso. Entonces aquí las dos primeras líneas que voy a ejecutar esto es con relación a lo que les comentaba acerca de las flechitas. Entonces voy a aquí darle F5 para que se pueda ver. Entonces yo aquí tengo que el objeto 1 va a tener una fuerza 1, en este caso le he puesto 500 Newton. Acá le he puesto la fuerza 2, que es la que no conozco y lo que podría es calcular. Entonces, ¿qué tenemos aquí en los argumentos de Drago? Tengo que el ancho de la línea es 0.4, de color azul, he puesto la flecha y he puesto este comando, ¿sí? En este comando de cómo utilizar la flecha rellena, ¿sí? Entonces pongo aquí menor que igual látex y aquí pongo las coordenadas. Y al final pongo también un nodo, y este nodo le digo que es en la parte inferior, y le pongo el tamaño que no sea muy grande para que ingrese el texto en este espacio. Entonces le pongo un tamaño de 3 click size, entonces le pongo que la fuerza 1 igual a 500 newton. Y lo mismo acá. Sin embargo, acá vuelta tengo que saber colocar el nodo, es decir, este nodo lo puse al final, entonces en este caso al nodo lo pongo al inicio donde parte la coordenada, es decir, la coordenada parte aquí, y le digo que en este caso vaya en la parte inferior, below, y aquí le pongo que la fuerza 2 pues no la conozco, y cierro con la coordenada que es de 10.5, 4.8. Muy bien, entonces aquí yo podría utilizar también poner un nodo, porque aquí tenemos que una fuerza se aplique en una área 1, entonces utilizo un nodo, pongo la coordenada, entonces vamos a ver esto, entonces aquí tengo en un área 1, y acá también tengo la información, sino que aquí la información va a ser a 12, control U, voy a F5, y acá tengo también que se aplique esto en un área 2, indicando, ¿no?, la estructura del trabajo. Listo, entonces aquí también lo que voy a tener es que voy a tener una línea gris, bueno, esta ya la puse, esto estaría eliminado, era una previa de lo que voy a estar trabajando. Entonces aquí lo que voy a hacer, poner el texto, es decir, este texto va a estar aquí en la parte central. Entonces aquí le voy a decir, voy a comentar acerca del principio de Pascal. Entonces el principio de Pascal me dice que la presión 1 y la presión 2, ¿sí?, son iguales. Entonces aquí tengo presión 1 igual a presión 2. Acá también tengo que una flecha, ¿no? Aquí va a poner una flechita indicando el radio, ¿no? Como esto tiene un diámetro, va a tener un radio 1 y un radio 2. Entonces en este radio, la información, aquí le digo argumento que sea de color rojo, le pongo aquí el argumento como si fuese un eje, la barra como del valor absoluto, la flecha, aquí ya hemos comentado esta flecha sólida, pongo aquí la coordenada de 1.8, 2.2, es decir, aquí, siempre considerando que partimos del 0, ¿no? 1.8 hasta 2.2, en este caso le voy a decir hasta 2.2 es la altura, es decir, aquí, listo, 2.6, y aquí le voy a decir que el radio, perdón, que aquí el radio va a ser de, vamos a ver aquí así, de 10 centímetros. Voy aquí a dar a imprimir. Entonces aquí ya tengo la información, ¿sí? Aquí tengo la información puesto. Entonces aquí de pronto un poquito más pequeño el texto, entonces voy a cambiarle del tamaño de letra, voy a ponerle script size en vez de footnote size. Le vamos a dar a actualizar. Listo, ahí tenemos la información. Listo, ahora va a ser en el otro extremo. Entonces en el otro extremo voy a tener así mismo, voy a comentar esto. Descomentarlo, ya control U. Entonces aquí lo único que voy a cambiar la coordenada, que va a ser de 10.5, de 5.2, y finalmente esto va a llegar a 12. Y aquí le vamos a poner que el radio aquí va a ser de pronto de unos 20 centímetros. Voy aquí al F5 y aquí ya tengo la información. Ahora, ya tengo esto de aquí, pero lo quiero reutilizar esta información. ¿Para qué? Para varios ejercicios, porque me dice aquí 10 centímetros, 20 centímetros. Entonces yo que tenga toda esta información, entonces yo puedo venir aquí, ya tengo todo mi esquema, entonces puedo decir aquí, comenzar a definir las variables. Entonces aquí voy aquí a definir, voy a definir de pronto fuerza 1,
voy a poner con mayúscula, fuerza 1, abro paréntesis y le voy a decir que la fuerza 1 es, para que se note el cambio, 600 newton. ¿Ya? Voy a decir que voy a definir aquí y voy a decir fuerza 2 y lo voy a definir como que este valor en este caso no lo conozco. Listo, voy a crear un espacio, voy aquí a poner como comentario datos, ¿no? Para que se vuelva a reutilizar esta parte. Listo, que también voy a definir aquí, voy a definir de pronto el radio, entonces voy a poner radio 1 y aquí le voy a poner radio 1, voy a poner aquí 15 centímetros para que también se note el cambio cuando genere esto. Voy a definir esto también, defino y voy a poner radio 2 y en el radio 2 le voy a poner 30 centímetros. Muy bien, listo. Entonces esto que está aquí yo lo voy a empezar a cambiar, es decir, no tengo F1, miren aquí, en vez de poner 500 newtons de forma manual, voy a ponerlo aquí, ¿cómo se llama la función? F1, mira ahí parece F1, listo. Y acá está donde F2, en vez del signo interrogante, voy a ponerle F2. Y en lugar de radio 1, voy a ponerle aquí R1. Listo. Y acá, en este caso, voy a ponerlo radio 2. Listo, entonces voy a darle aquí a actualizar. Entonces miren, automáticamente tengo esto. Es decir, cuando quiero hacer otro ejercicio, copio todo el gráfico y simplemente le digo aquí, mira, ahora esto va a ser, el ejercicio va a ser aquí la interrogante, lo que no conozco, y de pronto aquí me dice, de pronto aquí va a ser 1500 newton, y de pronto aquí volvemos aquí de pronto 12 centímetros y acá de pronto se mantiene o aumenta 35 centímetros. Entonces F5, y entonces automáticamente se van a cambiar los datos y así tengo toda la información. Ahora lo que yo voy a hacer es, de pronto ya terminé de hacer mi gráfico, las líneas auxiliares ya no las necesito, entonces esto, ni tampoco necesito la información de los for each. Entonces todo esto que está aquí lo voy a comentar porque esto me sirvió solamente para poder realizar la ubicación de los puntitos, porque aquí rápidamente yo me puedo ubicar las coordenadas. Entonces vamos a dar aquí F5 y listo, ya tengo aquí la información. Ahora de pronto, si algún rato quisiera el gráfico, de pronto que de acuerdo a las medidas que yo quisiera ponerlo, de pronto yo le puedo poner también la parte de clip, que es un corte. Voy aquí a definir esto, le voy a decir que va a ser un rectángulo. Le voy a decir aquí las coordenadas y finalmente cierro. Entonces voy a decir aquí las coordenadas de pronto de 0.2, a decirle de pronto estaba en 1, como abajo el espacio de 1 no lo ocupé, 0.5, y aquí también como la otra parte voy a poner lo que sí ocupe todo el ancho 13, y aquí no ocupé más allá de pronto de unos 6.5. A ver, antes de hacer esto voy a comentarlo y voy a descomentar para poderme fijar, para poderlo hacer bien. Listo, voy a quedar F5. A esto me refiero, es decir, aquí este espacio no lo ocupé, entonces yo podría decir, a ver, lo voy a ocupar de pronto solamente, darle medio centímetro de margen, es decir, 0.5 en Y. Acá sí, porque tengo acá de 0.2, me voy al otro extremo y digo, bueno, acá ocupo todo de 12.8. a ver si lo voy a dar todo el espacio, entonces aquí ponerle 12.8. Y la Y, voy a decir que el máximo se ocupó hasta unos de pronto 6.8. Listo, entonces ahí sí, vuelvo a comentar esto. Control T. Voy a descomentar esto de aquí, Control U. Voy a dar aquí F5. Y miren, si ven lo que está de amarillo, se remarca. Es decir, ese es prácticamente mi margen de mi información. Entonces esto simplemente me tocaría de pronto aquí ponerle el caption
y ponerle de pronto esquema de la prensa hidráulica. Ahora F5 y listo. Miren, esta es la información de aquí. Si ven que aquí se nota algo amarillo el margen, y de pronto si no lo queremos, de pronto me está creando conflicto el clic. Bueno, voy a darle F5 y listo, ahí tengo la información. ¿Sí? Listo, entonces espero que les sirva esto para aquellos que están en la parte de mecánica de fluidos y especialmente de pronto los que están iniciándose de pronto en la parte de TICS. Bueno, estaremos viendo en un próximo video acerca del uso de TICS para hacer las gráficas de mecánica de fluidos.